hay personas que han vivido sucesos tan traumáticos que se ha quedado en ellos instalada la tristeza, o quizás simplemente lo han observado en algunas personas que les rodea, cómo han vivido muy malos sucesos, y ese recuerdo, sea mutuo o mediante observación de otros sucesos, ha impactado tanto a algunas personas que se ha instalado en ellas la tristeza. Y aunque aparentemente tras muchos años después parece que ya no está tan presente, siempre habrá momentos en sus vidas en los que esa tristeza y esos recuerdos volverán a resurgir, y no importa si han pasado 5, 10, 30 años, que ahí sigue. Y entonces es cuando se preguntan, ¿cómo diablos quitar este sentimiento de aquellos sucesos tan traumáticos que viví? ¿Cómo deshacerme de esa tristeza? ¿Cómo eliminarla de una vez por todas? He ido a terapia, he hecho muchas cosas y parece que nada me funciona, que esa tristeza sigue ahí. Pues aquí en Alquimia Cordis, tu acompañante de autoempoderamiento emocional te va a dar unas claves que te van a ayudar mucho, y estoy segura de que van a hacer un cambio. En primer lugar, te voy a pedir que te relajes lo máximo posible para que sea más fácil que consigas visualizar tu interior, lo que te voy a detallar a continuación. Y es que en el mundo de las energías todo tiene una forma, todo cobra vida. Aunque parezca algo impersonal, no importa. Cuando lo intentamos visualizar, se va a aparecer en nuestra imaginación de una forma concreta y determinada, y eso nos va a ayudar mucho a poder trabajar con ello. En este caso, lo que te diría es que conectes con esa tristeza intentando visualizarla. Si no tienes mucha capacidad de visualización, no importa. Intenta imaginar cómo sientes que es, qué forma tiene esa tristeza. Y mírala, obsérvala con calma. Salúdala. Tú eres una parte ajena a esa forma de tristeza. Si sientes que al contactar con ella puedes contagiarte, yo os aconsejaría poneros como una capa energética imaginaria de protección, mientras os visualizáis también a vosotros mismos, cómo os veis a nivel energético a vosotros mismos, vuestra esencia más pura, como a vuestro niño interior, se podría decir así. Y así, si en algún momento os tocáis con ese ser, no os contagiará. Yo, en mi experiencia, sé que las capas energéticas que están hechas de la energía del amor son las que mejor protegen. Bien, ahora el siguiente paso sería que os comuniquéis con ella, con este ser, con esta tristeza. Aquí yo no os voy a decir exactamente lo que debéis decir, porque esto va a depender de cada uno, va a depender de lo que necesitéis comunicarle a este ser. Pero aquí la clave, el consejo que yo os doy es que no tenéis que eliminarla o hacerla desaparecer. Esto es muy importante por varias cosas. En primer lugar, porque si ese ser, esa tristeza que tan arraigado está, es como un ser, ¿vale? Como si estuviera vivo. Si constantemente le decimos que no nos gusta, que le queremos hacer desaparecer, que le queremos negar y todas estas cuestiones negativas, este ser se va a sentir peor y se va a agrandar más. Incluso nos puede rechazar a nosotros también. Aquí la clave es aceptarla,
decirle que la queremos. Aquí el amor es vital, es clave para que podamos integrarla y transmutarla. Decirle a la tristeza cosas como que la aceptamos, que no queremos que se marche, que es importante que esté porque tiene una función muy importante, aunque nos desagrade, aunque a veces se intensifique, pero eso es porque la negamos y la rechazamos. En el momento que la aceptemos y la abracemos con amor, su intensidad se va a reducir abismalmente. Ella, la tristeza, se va a sentir mucho mejor, va a entender que por fin la queremos, que ya no la rechazamos, y vamos a ver cómo nuestra relación con ella va a mejorar. Incluso podemos darle la mano, abrazarla, transmitirle nuestro amor y decirle que queremos que se quede, porque es parte de nosotros. Solo pidiéndola que se quede es como nos va a dejar de doler y como, sin darnos cuenta casi, va a irse, va a dejar de intensificarse. Y es importante que entendamos que la tristeza, al igual que otras emociones que nos desagradan, cumplieron su función en su momento. Aquí depende de cada caso. Hay múltiples ejemplos de por qué se ha instalado la tristeza en nosotros de una forma tan intensa. Pero la cuestión es que esa tristeza a nosotros nos daba una información que de otra manera no pudiéramos conseguido recabar. Es decir, voy a poner un ejemplo para que se me entienda mejor. Imaginaos que ver un suceso de violencia nos ha transmitido mucha tristeza, mucho dolor y mucha tristeza. Y no importa los años que pasen, que nos seguimos sintiendo así, ¿no? Esa tristeza te está diciendo que eso no está bien, que no hay que normalizar esa violencia o esa forma de actuar. Y aunque sea incómodo que durante los años eso siga ahí, es necesario comprender que esto es porque en su momento en primer lugar nos dolió tanto que la llegamos a rechazar o no la terminamos de aceptar o de tolerar. Porque si alguien no hubiera sentido esa intensidad emocional al presenciar dichos acontecimientos, se hubiera convertido en una persona psicópata o narcisista, donde hubiera aceptado de mejor agrado ese tipo de sucesos y en su adultez los hubiera incluso normalizado. Y sentir cierto tipo de emociones desagradables hacia acontecimientos que son muy negativos o cargados de mucha maldad son algo positivo para que no los normalicemos, o que incluso si algún día llegamos a actuar así, porque a veces hay patrones que se heredan y aunque nuestro ser interior nos dice que eso no está bien, pero no podemos evitar hacerlo porque lo hemos heredado. Muchas veces pasa cuando somos nosotros los que hemos recibido ese daño, ¿no? O lo hemos vivido de una forma muy impactante en nosotros. Pues el que te transmita emociones negativas, el seguir actuando así, hace que sea mucho más fácil y posible el poder hacer desaparecer esas conductas dañinas. Entonces, en resumen, lo que quiero decir es que estas emociones que parecen desagradables son beneficiosas para nosotros porque nos permite distinguir lo que está bien de lo que está mal, o lo que es adecuado de lo que no es adecuado, medir la gradiente con el que se debe aplicar algo o no. Aquí hay muchos matices, ¿vale? Porque yo sé que hay muchas veces que no todo lo que nos desagrada es malo, a veces es necesario, pero esas emociones nos están dando una información, aunque distinta, pero también nos está dando una información. Por eso no quiero generalizar. Este es uno de muchos ejemplos que puede haber. Pero aquí cada uno de vosotros tenéis que hacer introspección y entender esa emoción en qué os ayuda, qué es lo que os quiere decir, qué es lo que quiere transmitir. Hablad con ella. No os identifiquéis con ella porque no sois esa emoción.
aquí es muy importante para que no se vuelva parte de vuestro ser, de vuestro día a día. Simplemente verlo como una pieza más que os complementa, pero sin ser vosotros. Es decir, es una herramienta que usáis, que os da información para lo que necesitéis en ese momento. Así que bueno, en resumen, para finalizar, os diré que este tipo de reflexiones que podéis llevar a cabo con las emociones os hará elevar vuestra conciencia, porque os daréis cuenta de que todo a veces tenía un porqué, o que todo a veces era necesario para algo. Y sé que a veces se escapa a nuestra comprensión humana el saber por qué nos pasan ciertas cosas, pero aquí hay muchos planes de alma que en esta vida de forma consciente no vamos a saber el por qué el alma quiere o necesita vivir eso. Aquí ya, pues bueno, entra en juego las creencias de cada uno. Yo creo en las vidas pasadas y he comprobado que es algo verídico que influye en nuestras vidas presentes. Pero aunque no creas en nada de esto, no importa, este método a ti te sirve, y igualmente creas en ello o no, debes de saber que a lo mejor en esta vida no vamos a entender el porqué de todo, no vamos a comprender el porqué de todo, y también está bien. Simplemente hay que aceptarlo como es, abrazarlo, y que no por ello nos siga haciendo sufrir y siga siendo parte de nuestra vida esos pensamientos, ¿no? Con una simple frase como: está bien, quizá no termino de comprender por y para qué he vivido esto, pero me comprometo conmigo misma, aún así, a revivir, a salir de mí, a resurgir de mis cenizas, a autoempoderarme, a salir adelante, a amarme, porque me lo merezco. Y si no te convences de esto, va a ser tu labor introspeccionar y entender por qué. ¿Por qué no te crees que merezcas ser feliz, que merezcas ser amada, que merezcas dejar de sufrir? Pero ten fe, no pierdas nunca la fe, ni en ti, ni en aquello en lo que crees, ni en que algún día puedes llegar a comprender. Por ejemplo, si tú crees en Dios o en lo que sea que creas, pide a esa divinidad, a esa energía, que te ayude a comprender el por qué has vivido, el para qué has vivido ciertas situaciones que te han traumado y no consigues entender. Y créeme que ya sea de manera directa o indirecta, siempre te llegarán mensajes, solo tienes que estar atento. Y si no crees en nada, pues habla contigo. Tú eres tu mayor creencia, tú eres tu universo. Habla contigo y dite, por ejemplo: sé que vamos a estar atentos a esas señales y a esa sabiduría que la vida nos presenta, la cual nos va a permitir tener un mayor nivel de comprensión sobre las cosas malas que nos han pasado en la vida. Y te aseguro que siempre funciona, siempre te llega algo, algún conocimiento, algún entendimiento. Yo, por ejemplo, creo en mi yo superior, creo en un Dios, en las energías del universo, y siempre que les pido conocimiento en algo, automáticamente ¡pum!, me llega. O al poco me llega un vídeo de internet justo de una persona que hablaba de eso, que yo me preguntaba, digo, mira qué casualidad. No, no es casualidad. Es que pide y se te dará. Ya está, no hay más. Y da igual que no creas en nada de esto. También hay una ley, una norma psicológica que dice que si tú te enfocas en algo, comenzarás a ver constantemente cosas sobre eso.
porque dice que no nos fijamos en esos detalles hasta que se nos viene a la cabeza. Por ejemplo, está la teoría de que si piensas en coches rojos, de repente comenzarás a ver coches rojos en todas partes, porque tu mente se focalizará en eso. Pues esto es lo mismo. Si tú te intentas focalizar en buscar soluciones o entendimiento a algo, inevitablemente acabarás indagando en esos temas y te acabarán viniendo nuevos conocimientos. Así que esto ya no es cuestión de creer o no creer, sino también de ciencia y psicología. Así que bueno, yo os animo a que creáis en vosotros, a que no perdáis la fe, a que os empoderéis y a que encontréis una sanación suficiente, porque sé que completa nos llevaría toda la vida, pero sí al menos suficiente para dejar de sufrir innecesariamente. Porque más allá de venir aquí a aprender cosas o a sanar cosas, hemos venido a disfrutar. Eso viene en todos los packs, da igual lo que tu alma haya venido a aprender en esta vida. Así que no te olvides de disfrutar de la vida, y aquí la clave será el amor propio. Un saludo.